Navarrete, de Costa Rica, cuya ponencia es la neuroeducación, una potente herramienta para enseñar. Es importante remarcar que Ana Juri Navarrete tiene una maestría en administración, maestría en inclusión social, doctora en medición pedagógica, técnico en resolución alterna de conflictos, certificada en introducción a la docencia universitaria, certificada en mediación pedagógica para los procesos de aprendizaje en las universidades y certificada en diseño de material educativo con herramientas en línea, entre otros logros. Así que le voy a dar audio y video a la doctora Ana, que vino desde Costa Rica a hablarnos sobre la neuroeducación, una potente herramienta para la enseñanza. Así que, Ana, tienes audio y video y esperemos 15 minutos antes, te voy a avisar para después hacer las preguntas. Muchísimas gracias. Vamos a compartir en la pantalla. Ya está, ya estamos compartiendo pantalla, así que los dejo con Ana. Bueno, en realidad, muy buenos días. Es un gran gusto compartir con ustedes desde Costa Rica. Disculpas, de verdad, pero hemos tenido que acostumbrarnos a toda esta nueva era de la revolución tecnológica y también de estos procesos de conexión virtual. Pero un gran saludo desde Costa Rica al pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias por la invitación. La educación, la neuroeducación, una potente herramienta para enseñar. Vengo del país del pura vida. Y es que los pura vida no nos damos por vencidos fácilmente. Y hoy tuvimos este inconveniente, pero luchamos porque queríamos estar en Ecuador. Y hoy les presento a mi país. Costa Rica cuenta con una población de 5.075.000 habitantes, una superficie de 51.180 kilómetros cuadrados. Está conformado por 7 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Punta Arenas y Guanacaste, que es mi tierra. Vengo de una de las zonas azules del mundo, Nicoya, Guanacaste. Es un cantón guanacasteco que pertenece a una de esas 5 zonas azules del mundo, que caracteriza por tener una de las mayores poblaciones de personas longevas del mundo y de Costa Rica. Cuenta con un gran legado precolombino heredado de la Gran Nicoya. Allí se ubica el campus Nicoya de la Universidad Nacional, la cual represento. Acá les traigo unas imágenes, unas pequeñas imágenes del campus Nicoya y una destacada figura arqueológica, artística de la Gran Nicoya, de nuestros aborígenes de la Gran Nicoya. Bueno, pero ¿cuál es la estructura de esta ponencia? Pues vamos a hablar, ya hablamos de Costa Rica, pura vida, un recorrido a los antecedentes de la neurociencias, definición del concepto de neurociencias. Hablemos entonces de la neuroeducación, de los principios neuroeducativos, del aprendizaje holístico, el pensamiento complejo, las inteligencias múltiples y los axiomas como herramientas para enseñar, recomendaciones y despedida. Muy bien, iniciamos el recorrido de la neurociencia. Estábamos haciendo entonces, iniciando un recorrido sobre los antecedentes de la neurociencia. Pero ¿por qué hablamos primero de neurociencia y después vamos a hablar de neuroeducación? Bueno, resulta que primero todo esto surge a través de la neurociencia. Durante el periodo de la antigua Grecia ya se hablaba de neurociencias
Hipócrates, médico fundador de la medicina, fue uno de los primeros en considerar, que nuestros sentimientos y pensamientos yacen en el cerebro y no en el corazón. De igual forma, durante el siglo XVIII, el filósofo francés René Descartes comienza a darle importancia a los procesos mentales en el comportamiento. Descartes creía que de la glándula pituitaria se controlaba las órdenes para actuar. Mientras que Raúl Broca y Carl Wernicke, neurólogos y anatomistas de origen francés y alemán, descubren que cuando se producen lesiones en el hemisferio izquierdo del cerebro, tienen consecuencias en el aula. Hoy esos descubrimientos se les reconoce como el área de Broca y área de Wernicke, como las áreas encargadas del procesamiento del lenguaje a nivel cerebral. En el año 1970, el estadounidense y neuropsicólogo Roger Perry demostró que el hemisferio derecho era superior al izquierdo en cuanto a funciones espaciales y que el izquierdo era deficiente ante tareas verbales. Por lo anterior, los investigadores de la época concluyen que el cerebro es un órgano de pensamiento especializado. Cada hemisferio tiene funciones distintas y que se complementan unas con otras. En la época moderna, el estadounidense Eric Kandel, 1997, y el chileno profesor Raúl Salas Silva, 2003, definen la neurociencia como un conjunto de ciencias que estudia el sistema nervioso, principalmente como la actividad del cerebro se relaciona con la conducta y el aprendizaje. Y en el año 1988, Gerald Freys, un profesor catedrático de didáctica a la Universidad de Friburgo, Alemania, propuso que se llevara a cabo una disciplina basada en la investigación cerebral y en la pedagogía. Esta disciplina la llamó neurodidáctica. Lo anterior involucra el funcionamiento del cerebro y la intervención de procesos neurobiológicos en el aprendizaje con el fin de aportar el fortalecimiento en estos procesos. Actores como Wolf Singer, fue el presidente de la Asociación Europea de Neurociencia en 2001, expresan que el descubrimiento más novedoso en educación es la neurociencia o la investigación del cerebro. Este es un ámbito que siempre había sido estudiado por neurólogos, psicólogos, médicos, pero para los educadores es completamente nuevo. Pero entonces, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio del cerebro, el cual centra la información que se recibe por medio de los sentidos, a través de los diferentes estímulos o los que está expuesto un individuo y que arroja como resultado un conocimiento. Neuroeducación, lo que este congreso está promoviendo y estamos conversando. Pero entonces, ¿qué es la neuroeducación? Es una disciplina interdisciplinaria que incluye la neurociencia, la psicología, la ciencia cognitiva y la educación. Estudia la forma de aprender del cerebro por medio de las inteligencias múltiples para desarrollar métodos y crear nuevas estrategias educativas para ofrecer una mejor calidad de educación. Caicedo López, 2016. También la neuroeducación se le conoce como neuroaprendizaje, aprendizaje basado en el cerebro, neurociencia educacional y educación compatible con el funcionamiento del cerebro. Existen varios principios neuroeducativos. Vamos a señalar algunos de ellos. Primero, que cada cerebro es único e irrepetible y es dado por las influencias y las experiencias de la vida.
El cerebro aprende a través de patrones. Las emociones matizan el funcionamiento del cerebro. El cerebro necesita del cuerpo y este igual necesita el cerebro. Ambos son uno solo. El movimiento y el ejercicio mejoran las habilidades para aprender. El cerebro cuenta con diferentes inteligencias múltiples que se interconectan. El cerebro, el desarrollo del cerebro está bajo influencias ambientales, el entorno inmediato, los factores nutricionales, descansar, dormir, el ambiente sociocultural, las emociones positivas, etc. Vamos a hablar entonces, ¿cómo es que el aprendizaje holístico inicia en este proceso? ¿En qué consiste el aprendizaje holístico? El aprendizaje holístico es integral, constructivo, multidisciplinario, activan todos los sentidos y en especial las inteligencias múltiples. Pero, ¿qué nos dice Gardner de las inteligencias múltiples? En primer lugar, vamos a hablar de la inteligencia lingüística, que es la capacidad para usar la lengua, usar el lenguaje en todas sus expresiones y manifestaciones. Lo anterior significa que nosotros en el aula propiamente tenemos que planear la mediación pedagógica tomando en cuenta estos procesos, estos equilibrios, para que ambos hemisferios del cerebro pues estén en ese constante interrelación, para esos aprendientes, estos aprendizajes, darles más sentido a la vida. Pero también tenemos que tomar en cuenta que a la par de la inteligencia lingüística hay otra inteligencia importantísima para desarrollar en el aula, que la inteligencia musical. A través de la música nosotros activamos las neuronas de la felicidad, nosotros recordamos, ¿verdad? Se activan varias emociones, depende del género musical, por lo que maestros ecuatorianos es muy importante tomar en cuenta en la mediación pedagógica este tipo de inteligencia. La lógica matemática. Hay niños y personas con un gran talento, pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a potenciarlo. Y eso se hace mediante ese aprendizaje holístico, integral. Nosotros no estamos fragmentados, nosotros somos uno solo. El aprendizaje se da tomando en cuenta todos esos ambientes donde se desenvuelve el ser humano. Nosotros estamos unidos hacia la naturaleza, hacia el mundo, al entorno inmediato, hacia el ser humano como tal, el planeta, los cosmos. La inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual, cómo transmitirlo. Nosotros podemos desarrollar aprendizajes significativos y no necesariamente dentro del aula. Tenemos que utilizar los entornos, ¿verdad? Con todo lo que conlleva el material que tiene ya sea inerte, ¿verdad? ¿O no? La inteligencia intrapersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Y en esto es muy importante conocernos, retroalimentarnos, tener espacios, ¿verdad? De yoga, de autosentir, de pensar, de vivir. Las inteligencias múltiples y la neuroeducación se encuentra la inteligencia interpersonal, la capacidad para desarrollarse con los demás, tomando en cuenta la empatía y la interacción. Entonces, para ser maestros, nosotros tenemos que sonreír. No podemos tener miedo a la incertidumbre, ¿verdad? Más bien que esto nos motiva a seguir adelante, a conocer otras personas, a vivenciar el medio en que nos desenvolvemos. Y la inteligencia naturalista es la capacidad de observar, de estudiar elementos que componen la naturaleza, los objetos, los animales, las plantas, el desarrollo regenerativo, todo lo que conlleva, ¿verdad? La naturaleza en su plenitud, en su campo de acción. La inteligencia emocional de Daniel Goleman es la capacidad para reconocer los sentimientos propios y de los demás, la facultad de motivarnos y manejar asertivamente las emociones con nosotros y los demás. Las emociones llegan y se van,
Nunca la tristeza se quedará con nosotros para siempre. Tampoco la alegría como tengo hoy de participar en este congreso. Hay que disfrutarla en el momento. Son como las nubes, pasan y se van, no se detienen. Lo que hay que aprender es saber manejarlas, saber procesarlas. La inteligencia espiritual de Donat Schwartz es la capacidad que tenemos para resolver los problemas a través de los valores. Saber que el miedo existe, el caos, la incertidumbre, pero en medio de estas hay una gran oportunidad de crecer. Maestros, hay que enseñar a los niños cómo enfrentar esas incertidumbres. Eso los hará más sabios, eso los hará un Ecuador más rico y lleno de oportunidades. En las recomendaciones, vamos a recomendar en esta ponencia a los educadores reencantar la educación, ser creativo y enseñar con pasión. Maestros, hay que sonreír, hay que tener amor, pasión por la educación. Esto que hoy nos une, un maestro que no sonríe, ¿verdad? No puede transmitir amor. Y si no transmite amor, entonces no puede enseñar. Recuerda que somos un todo. Enseña y trabaja en equipo. Así comprenderás mejor las ciencias de la vida. Transmite seguridad a tus aprendientes. Rompe paradigmas, tradiciones y aprende estos nuevos lenguajeos y formas virtuales de enseñar y aprender. Enseña a los niños a enfrentar la incertidumbre, resolver sus problemas. Eso los hará sabios y sabrán comprender la trama de la vida. Haz de la mediación pedagógica. Crea tu propia arte de enseñar y aprende. Aprende a identificar tus emociones. Recuerda que como llegan, se van. Muchas gracias. Y les traigo una imagen de uno de los símbolos nacionales más recientes en Costa Rica, nuestro oso perezoso. ¿Alguna consulta? Hola. Hola, hola, Ana. ¿Hola? Pura vida. Y qué bello tus slides sobre los colores, la combinación de los colores y todo el tema de presentarnos tu país desde una ponencia en un congreso de educación. Me gustaría que, si sos tan amable, te puedas explayar un poquito sobre cómo se está viviendo en tu país la educación en este momento pasado pandemia y en este momento que actual, hoy. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Bueno, mi país se ha visto muy afectado en el tema de la pandemia, especialmente las escuelas de primaria y los colegios. Ellos inclusive han hecho algunas vacaciones obligatorias para poder reorganizarse en esta situación. Se habla en el último informe del Estado de la Educación que la pandemia ha afectado tanto a mi país que los expertos dicen que tiene un retroceso de 40 años, como que hemos regresado a los años 80. Pero a nivel de universidad, de la educación superior, que es lo que en este momento represento y estoy enseñando a los futuros educadores costarricenses, hemos hecho grandísimos esfuerzos en innovar. Y especialmente te hablo de mi carrera de pedagogía, de la cual soy la coordinadora del campus Nicoya. Pues hemos
innovado en diseñar aulas virtuales para transferir la cultura de Guanacaste. Más bien hemos innovado en revolucionar la pedagogía, en llevar alegría, en inclusive yo puedo darme el lujo de dar conciertos, busco cantautores guanacastecos y transferimos la cultura. En pedagogía hemos ido más allá de la pandemia, damos las clases mediante la presencialidad virtual remota. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? Se escucha. Ah, perfecto. Y la universidad tiene la vicerrectoría de docencia, y la vicerrectoría de docencia ha hecho un esfuerzo muy grande para capacitar a los académicos en todo el manejo de las plataformas tecnológicas y la mediación pedagógica mediante la presencialidad virtual remota. Así que en una parte estamos haciendo grandes esfuerzos como en primaria y secundaria a través del Ministerio de Educación, pero por otro lado hay que reconocer el gran esfuerzo de las universidades públicas como la Universidad Nacional. Ana, tengo una pregunta del chat y la voy a compartir contigo, que dice así: ¿se deben desarrollar todas las inteligencias en el alumno? Y otra pregunta dice: ¿o solo las que el alumno tiene más fuerte? Es una pregunta demasiadamente interesante y vamos a ver, en los diagnósticos se dice, nosotros encontramos las diferentes capacidades de las personas, de los niños en este caso, y nos damos cuenta que obviamente tienen desarrolladas unas inteligencias más que otras. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a potenciar las demás, que nosotros somos capaces de lograrlo. Y yo quiero ponerme mi propio ejemplo, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, pues yo obviamente nunca sabía el tema de las aulas virtuales, nada por el estilo, ¿verdad? Trabajaba en un ambiente de varios asistentes, informáticos, qué sé yo. Cuando me vengo a la universidad, tengo que enfrentarme no solo a las tecnologías, sino que tengo que enfrentarme a diseñar aulas virtuales. Entonces, ¿qué pasó? Yo no podía vivir y ninguna persona puede vivir dependiendo de los demás. A veces, por las incertidumbres, nos llevan a desarrollar esas inteligencias, como estamos desarrollando la parte de las matemáticas y que tiene que ver con las tecnologías de información. Entonces, todos somos capaces de desarrollar esas inteligencias a lo largo de la vida. No hay límites, el límite las pone el ser humano. Ana, me gustaría que si un consejo te pediría. Imagínate que yo no sé absolutamente nada, soy un papá, soy un padre de un niño que lleva al colegio donde tú estás, al instituto educativo donde tú estás, y quiere saber si el niño que llevo, mi hijo, se va a educar bien o más o menos. ¿Qué me aconsejarías vos como padre para garantizar que mi hijo esté feliz, contento, educado y sea un buen líder en el futuro si está en tu instituto en el cual tú diriges o tú estás? Gracias, linda pregunta. Bueno, en primer lugar, en el marco de la transparencia, lo primero que le diría es que se dé una vuelta y visite unos 5 colegios al menos, ¿verdad? Para que pueda comparar lo que yo le ofrezco. ¿Qué le ofrecería yo a ese papá? Porque los educadores y las instituciones son marca, nosotros vendemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su propia marca. ¿Qué vende? Yo le digo al educador cuando los papás no quieren con él, cuando tienen esos problemas, yo le pregunto, primero hágase una revisión, revísese, ¿qué vende usted? Pero revisémonos desde la personalidad, desde afuera y hacia adentro. ¿Por qué el papá no quiere con usted? ¿Qué es lo que ocurre? Porque algunos niños, desde que ven el maestro entrar en los portones del colegio y la escuela, de una vez el papá dice, esa es la maestra de mi hijo, o con esa maestra no quiero. Es importante revisar la impresión que damos.
la prestancia. ¿Qué le diría yo? Bueno, primero que nada, que mi colegio le ofrece seguridad, le ofrece valores, higiene al máximo, profesores sumamente responsables, le ofrece el desarrollo de las inteligencias múltiples en su plenitud, ¿verdad? Clases cargadas de alta dotación. En mi país, el maestro tiene que atender la alta dotación. O sea, si en su clase hay niños con alguna característica de educación especial, ¿verdad? O hay niños con alta dotación, o hay niños de aulas regulares que le llaman, pues tendrá que hacer 3 planeamientos, 3 formas, porque en mi país existe la ley de alta dotación. Entonces, ¿qué le ofrezco? Le ofrezco, ¿verdad? Herramientas para niños de alta dotación. Mira, directora, ¿usted me ofrecería atención individual? Sí, en mi país es obligatorio. Yo a ese papá le vendería un paquete de oportunidades y le vendería la imagen, ¿verdad?, de que mi colegio es el mejor. Pero para venderlo, primero tengo que revisarme yo, creerme que soy bueno. Y después que haga eso, la invito a darse una vuelta por unos 5 colegios más y comparemos. Ana, quiero agradecerte desde, bueno, yo estoy en Argentina y tú en Costa Rica, ahí pura vida, y darte unos minutos para darnos un mensaje final, para dejar una huella en todos aquellos que estamos charlando y en todos aquellos que están detrás de estas pantallas azules viéndonos. Entonces, te pido un mensaje de cierre de tu ponencia y de esa manera también agradecerte y darte las totales gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerle a la organización ecuatoriana por invitarme a compartir en este Foro Mundial de Neuroeducación, a Norberto, al licenciado Norberto, por ese gran liderazgo también de ser uno de los integrantes de este Foro Mundial. Mi mensaje sería para todos los educadores. Quiero invitarles a revisar el corazón. Revisen su alma. Todo aquel que quiera ser educador, primero revise su corazón. Es la carrera más hermosa, pero la más difícil. Una persona que no se ama no puede ser educador. Una persona que no sonríe es imposible que logre enseñar. Yo les envío un abrazo fraterno, invitarlos a hacer arte con educación. Revolucionemos la pedagogía, unámonos y aprovechemos la virtualidad para ser uno solo y cambiar el mundo a través de la educación. Muchas gracias.